Pensar nuestra identidad implica hacernos una pregunta tan simple de formular como difícil de responder. ¿Quiénes somos? La identidad tiende a vincularse con nuestro pasado, con nuestros orígenes, con nuestra historia. Pero sin embargo, nuestra identidad también está asignada por quienes queremos ser. En lo personal, la identidad suele expresar una tensión entre lo idénticos que somos a nuestros padres, abuelos, hermanos, amigos, vecinos por una parte, y aquello que de ellos nos distingue y nos da una personalidad propia por la otra. Se dice que una persona tiene una identidad marcada cuando ha logrado distinguirse de su familia o de su grupo de amigos o referentes, cuando ha forjado, manteniendo los rasgos de los suyos, una personalidad propia, un modo de ser, síntesis de dicha tensión. La identidad en cierta forma es una tensión entre nuestro pasado y nuestro futuro que se manifiesta en el presente. Así como las personas van modelando su identidad en esa tensión permanente entre de dónde vienen y quienes quieren ser, los pueblos transitan dilemas similares. Los pueblos modelan la cultura que hace a su identidad en primer término en una puja que se expresa entre su historia y su memoria, entre lo que han vivido y aquello que recuerdan haber vivido. ¿Cuál es la diferencia entre la historia de un pueblo y su memoria? A la hora de tomar decisiones en el presente, ¿pesa más la historia de los pueblos o lo que de ella se recuerda? ¿Cómo se constituye la memoria de los pueblos? ¿Cuál es el mecanismo por el cual algunos acontecimientos se pierden en la oscura noche del olvido, mientras otros se nos presentan en forma de monumentos? La identidad de los pueblos se debate en el seno de su cultura y en la pertenencia a una tierra, a un territorio. El vínculo entre el continente y el contenido también se manifiesta en la cultura de los pueblos. La identidad argentina es sin duda síntesis de su pertenencia a la patria grande, a la América Latina, a la vez de haber constituido un modo propio que la distingue de sus pueblos hermanos. La pertenencia al continente latinoamericano significa más que la convivencia en un mismo territorio, en una misma geografía. América Latina es nuestra tierra y en ella se ha derramado el sudor y la sangre de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios. Esa tierra bendecida por la naturaleza ha modelado una identidad cultural con raíces comunes, brotes de dolores y partos compartidos. El adobe con el que se construyeron nuestros pueblos porta un sentido poético milenario. Conserva, en cuanto a técnica, la humedad de la tierra y la estructura de la paja que lo sostiene, que lo vuelve flexible cuando se transforma en ladrillo, capaz de soportar temblores y de resistir terremotos. Las manos dan forma a la tierra húmeda, la convierten en bloque y los bloques forman muros que sostienen no solo nuestros pueblos, sino también nuestra herencia. Vivimos en nuestra tierra, habitamos pueblos hechos de tierra. Bueno, el adobe, a la vez que esté la casa hecha, si algunos lo quieren revocar de afuera, se lo revoca para que la lluvia no lo lave al adobe. O si no, le tienen así nomás, como ven las casitas que están acá, pero de dentro sí están revocados, claro. La historia de nuestro continente es la historia de un paraíso natural extenso, inmenso, variado y rico, una diversidad de pueblos y culturas que supieron tomar de ella solo lo necesario para la supervivencia. La historia de los pueblos originarios latinoamericanos es otra historia, diferente a la imperante a la que Occidente impusiera por la fuerza en el mundo. Pueblos que organizaron su cultura en torno a creencias ligadas a las fuerzas de la naturaleza, a la observación del universo y de su lógica, haciendo del respeto a la tierra, a la Pachamama, el eje de organización de la vida cotidiana. La tierra lo es todo, la que nos da los frutos que nos permiten vivir, la que nos alimenta y protege. La Latinoamérica grande, aquella que va desde el norte de México a los confines de la Tierra del Fuego, se caracterizó por venerar la propia naturaleza. Sus templos y tradiciones místicas adoraban al sol, a la tierra, al agua, a los seres vivos y al mismo universo. Un centenar de pueblos diversos y culturas con un espíritu común, la vida en armonía con la naturaleza, y una regla: no tomar de ella más de lo necesario para la supervivencia. Sin embargo, ese continente vergel vivió tres grandes etapas que amalgamaron su identidad con sangre: la de los imperios de origen, el maya, el azteca y el inca,
sistemas políticos de dominación y sometimiento de pueblos más débiles, imperios capaces de obras de arquitectura y de organización del cultivo, el riego y el trabajo de los metales de altos niveles de sofisticación. Los españoles descabezaron al Inca, se sentaron en su trono y se apoderaron de un sistema imperial preexistente que les facilitó la expoliación de las materias más valiosas del continente, el oro del Perú y la plata del Potosí, entre otras. La imagen que probablemente mejor sintetiza la conquista es la de los llamados ángeles arcabuceros, la representación de un ángel con arcabuz en lugar de la tradicional espada. Del virreinato del Perú es el ángel arcabucero, es decir, un ángel vestido con ropas inspiradas en las de los soldados de la época y armado de un arcabuz. Es posible que la buena acogida que tuvieran estas obras entre los pueblos locales de la época se deba en parte a la facilidad con que estos pudieron identificar estos seres alados con algunas de sus antiguas deidades y héroes inspiradas en las aves. Así como los ángeles armados imponían su respeto amenazante con las nuevas creencias llegadas de Occidente, el Potosí, el cerro que dio el excedente de plata a Europa, que generó la primera gran acumulación de capital de la historia, se volvió virgen venerable. Los ángeles vinieron armados y la Pachamama de golpe se convirtió en la Madre de Cristo. Y cuando el sistema español entró en crisis, cuando habían expoliado y agotado más de lo que pudieron imaginar, comenzaron las guerras de las independencias. Comenzó el plan de dividir en naciones y repúblicas al continente. Al sur se encontraba una llanura húmeda, aparentemente pobre con respecto a lo que en la época se consideraban riquezas, los minerales preciosos. También esta llanura húmeda era escasa de piedra y madera que permitiera la construcción de grandes obras. Era lejana, olvidada para el puerto del Callao del Virreinato del Perú, de donde se exportaban el oro y la plata a Europa. A dicho destino olvidado también llegó la colonia, casi como un castigo, probablemente el peor de los destinos al que podía aspirar un noble europeo en la América naciente. Buenos Aires no tenía materiales con que construirse más que el propio barro húmedo. La madera y la piedra debían viajar distancias imposibles. Aquella Buenos Aires colonial, hecha de muros gruesos construidos de barros pintados a la cal, hoy casi no guarda testigos. Las mismas lluvias que hacen húmeda la pampa la fueron desmoronando. Tormentas y lluvias de singular intensidad ocasionan en la zona del centro-sur de la provincia de Buenos Aires inundaciones extraordinarias. Agotado el sistema colonial, se diseña un nuevo régimen, el neocolonialismo. La hegemonía británica en el mundo y la necesidad de obtener materias primas para su revolución industrial y luego conquistar mercados para colocar sus productos, dieron forma a una extraña alianza entre las oligarquías locales y el Imperio Británico. Ellos financiaron nuestras independencias con la anuencia de nuestras oligarquías, garantizando así el control de nuestras repúblicas sin el costo y la necesidad de la invasión militar colonial. El neocolonialismo impuso un nuevo sistema de dominio, el sistema financiero. Ya no eran ángeles armados, sino banqueros dispuestos a otorgar cuantiosos empréstitos destinados a que pudiéramos comprar los productos y los servicios del imperio. Esa tierra con la que se amasa el adobe que recubre los muros y los techos de nuestros pueblos está húmeda de lágrimas de generaciones sometidas al yugo, pero pese a tanto dolor y a tanta lágrima derramada, el adobe sigue en pie. Y como cruzados que custodian las reliquias sagradas en cada rincón remoto de nuestro continente, están quienes luchan por conservar sus muros y legarlos a las próximas generaciones. Bueno, esta es una casa muy antigua, que tiene más de 200 años. Han vivido mis abuelos, después mis tíos y ahora estoy yo. Yo ya voy a cumplir 87 años. Y trato de tenerla lo mejor que se pueda, arreglarla de una forma u otra, porque los años y el tiempo la va deteriorando, entonces hay que hacerle arreglos. Para mí el oratorio es como una joya que heredé yo de mis antepasados, porque una
tía mía trataba de conservarlo, ella era maestra y siempre le hacía arreglo. Y ahora, como ellas han muerto todas, he quedado yo y hago lo posible por tener lo mejor que pueda. Yo hago novenas, rezo. Ahora para el 7 de octubre, próximo pasado, hemos hecho celebrar la misa. Todos los años viene el sacerdote el día 7 de octubre.